se acostumbra, y en beneficio de ustedes mismos, se acostumbra a hacerse eco, ¿verdad?, de los saludos protocolares que preceden a los oradores. Y yo me hago eco de los saludos protocolares, pero tengo, la nobleza obliga, tengo que reconocer a nuestro presidente, Alejandro Torres Rivera, y nuestro pasado presidente, Marc Anthony Bimbela, con quien trabajé bastante cercanamente cuando fui presidenta del tribunal. Tengo que reconocer a la Junta Directiva de este ilustre colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico, a todos los que me acompañan aquí en la mesa presidencial. Es un placer reconocer y darle un abrazo caluroso y además reiterarle mi respeto al honorable Ángel Colón, juez asociado de nuestro Tribunal Supremo. Mi respeto también a la organización homenajeada en el día de hoy, la Puerto Rico Bar Association de Nueva York, a las compañeras de esa asociación, a quien tuve el placer de conocer y con quien tuve el placer de compartir ayer y que realmente me dejaron impresionada con su compromiso con la justicia y con Puerto Rico. Muchas gracias, compañeras. Mis saludos a los pasados presidentes y presidentas de este ilustre colegio de abogados y abogadas. Un saludo afectuoso y respetuoso a los licenciados Acevedo y particularmente porque lo conozco personalmente, al licenciado y pasado juez de nuestro Tribunal Supremo, don Ángel Martín. Tengo necesariamente que darle las gracias al doctor Cuevas Segarra por esa presentación, que más que presentación fue una disertación y que me trajo recuerdos que realmente son imborrables. Gracias, compañero Cuevas Segarra, por su presentación. Un saludo muy cariñoso y un agradecimiento muy grande, compañeros y compañeras de este ilustre colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico, por la invitación a dirigirme a ustedes en el día de hoy. Nuestro tema es la justicia como inspiración, la abogacía como respuesta. De primera intención me dejó sin aliento. Cuando me lo comunicó en su carta el presidente, yo dije, ¿qué voy a decir? Y qué no voy a decir, porque el tema es a la misma vez apabullante y amplio, ¿verdad? Amplísimo. Y me di a la tarea de pensar un poco y me remonté a mis años de infancia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la primera vez que oyeron ese término, esa palabra, justicia? De seguro que no fue en la escuela de Derecho. ¿Recuerdan cuando desde muy temprana edad cuestionábamos los castigos que nos imponían nuestros padres o abogábamos cuando discutíamos con compañeros y compañeras, con nuestros amiguitos, y decíamos con coraje y con llanto y con determinación, eso no es justo? ¿Recuerdan eso? No teníamos ninguna duda. Sabíamos exactamente lo que queríamos decir. Y pasó el tiempo y nos hicimos abogadas y abogados y nos acostumbramos a usar la palabra justicia, muchas veces sin pensar qué queríamos decir, más allá de validar las causas de nuestros clientes. Y uno de esos días, luego de tiempos que enterraron la realidad en capas y capas de falsedades, apareció la furia de la naturaleza a desenterrar lo escondido. Y llegó María. Todos y todas los que han hablado aquí
han tenido necesariamente que hablar de María. El huracán María, entre otras cosas, destapó la pobreza que muchas personas habían denunciado. Destapó, más importante aún, la ausencia de justicia reflejada en el poco acceso y poder de quienes más pueden dar testimonio directo de sus condiciones de marginación. Reveló la magnitud del discrimen y más bien de los discrímenes enraizados en el diario vivir de tantos compatriotas. Confirmó que la salud de los desventajados y la educación pública, incluyendo la universitaria, no son asuntos verdaderamente prioritarios. Y confirmó tristemente que igual camino recorre la implantación de la justicia. María derrumbó árboles y plantas y nos mostró como en una foto ampliada las casuchas y los caminos deteriorados que existen aún en pleno siglo XXI. Nos dejó ver también siluetas oscuras de los enemigos de la justicia, los que se aprovecharon de nuestro dolor. Lo importante, debo decir de inmediato, es que esta realidad haya despertado en nosotros la firme voluntad de no dejar que el tiempo o la desidia vuelvan a ofuscarnos. Y por el contrario, que la naturaleza se recupere. Y según se va recuperando la naturaleza y va ocupando nuevamente sus espacios, los abogados y las abogadas recuperemos también la que quizás fue nuestra inspiración original, nuestra motivación inicial para estudiar derecho. Y por supuesto, nuestra misión, la posibilidad de hacer justicia. Hablemos un poco más a fondo sobre esa justicia. Primeramente, aunque los abogados y las abogadas nos hemos adueñado en cierto sentido de ese término, y así lo percibe incluso gran parte de nuestro pueblo, la justicia no es un concepto legal o jurídico. Por ello, precisamente, es que podemos hablar de una ley injusta, de una ley justa y de fallos judiciales justos o injustos. La justicia no puede ser sinónimo de la actuación jurídica si es que va a servir para medir esa actuación jurídica. Si es sinónimo con lo jurídico, no cualifica como regla o vara para medirla o evaluarla. Pero si la justicia no es un concepto legal o jurídico, ¿qué es? ¿De qué se trata? De una creación humana. Es un invento. De una fantasía. Una quimera. Pues sí. Y sí. Pero también no y no. Para quienes no creen en una realidad inmanente al ser humano, algo que emerge de nuestra esencia, que nos define como humanos, la respuesta es que sí, la justicia es un invento del ser humano. Y lo mismo puede afirmarse de aquellos que no creen en la existencia de un ser creador del humano. Para estos también la justicia es producto de nuestra propia creatividad. De ahí que al ser creación humana, pues difícilmente cualifica para medir o evaluar otras actuaciones que también son producto de la creatividad humana. Como tampoco puede ser igual para cada sociedad y en cada época. Y desde este ángulo la justicia es una quimera. ¿Y qué hay del no y el no? Pues examinemos el reverso de la moneda. Para quienes creen que hay algo esencialmente humano, es decir, algo que nos hace precisamente humanos y nos impulsa hacia el bien, la justicia no es una creación humana o un invento. Y tampoco lo es para quienes creen en un ser creador de lo humano. Y si además creemos que hay algo contra lo cual medir nuestras actuaciones para determinar su bondad o su maldad, entonces la justicia tampoco es una quimera,
aunque a veces discrepemos sobre ella, se nos dé a la fuga o se haga difícil de precisar. Vamos a aterrizar un poco, ¿verdad? Porque hemos volado por las nubes de los conceptos. Yo considero que la justicia es un bien necesario, creado o percibido, da igual, porque ese sentido de lo justo, esa posibilidad de justicia, es lo que permite la convivencia. La realidad es que sin la creencia colectiva en la justicia, no importa su fuente, no sería posible la vida en sociedad. Y eso suena muy bonito, no es mío, ¿eh? Se ha dicho mucho y creo que la mayoría de ustedes estaría de acuerdo. El problema surge y el cinismo se acrecienta cuando intentamos llegar a un acuerdo sobre el significado y el alcance del término justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? Esos términos que pronunciamos con tanta seguridad en nuestra infancia han dado que hacer a los filósofos desde tiempo inmemorial. Para Aristóteles, para Aristóteles la justicia era la virtud de dar a cada cual lo que le corresponde. Y esa vertiente, la llamada justicia distributiva, ha dado mucho de qué hablar desde entonces. Pues su objetivo era asegurar la igualdad de las personas, sí, pero en el sentido proporcional al valor que esas personas representaban para su comunidad. Y como podrán imaginarse, lo que para aquella comunidad y otras desde entonces define el valor de una persona puede ser muy distinto a nuestras tesis actuales. Muchos años después, el emperador Justiniano introdujo al concepto ese genio práctico de los romanos. La justicia, nos dice en las institutas, es la voluntad constante de dar a cada cual lo que le corresponde. No es que la justicia deje de ser una virtud, sino que se convierte también en un acto de voluntad y se impone entonces la acción. A finales del siglo XVIII, Kant refiere la justicia a la acción, sí, del individuo. Según este filósofo, la medida de la justicia está contenida en aquella famosa máxima: obra de tal forma que el fundamento o razón de tu acción pueda servir como fundamento o razón del comportamiento de todos los demás. Y hasta aquí el vuelo por la historia de la filosofía. No crean que voy a continuar. Modernamente, justicia distributiva se ha transmutado en justicia social o igualdad de derechos y oportunidades. La idea es entonces que la sociedad garantice las condiciones para que todos sus miembros puedan alcanzar los bienes que esa sociedad valora. Entre estos, educación, alimentación, salud, bienes materiales, ausencia de violencia. Y vamos a retornar ahora a la furia de la naturaleza, a María. Lo que María destapó, lo que dejó al desnudo, como dijo el señor presidente, desafortunadamente, es lo que muchos sabíamos, pero preferíamos no enfrentar. Que en nuestro país, en nuestra sociedad, son demasiados los que carecen de esos bienes que valoramos, al punto de haberlos incluido expresamente en nuestra Constitución. Y es que somos no solamente un país pobre, sino un país de pobres. Antes de María, más del 45% de nuestra población vivía bajo el nivel de pobreza, antes de María. En 6 municipios, esa cifra ascendía al 60%. El 23% de nuestra población es mayor de 60 años y el único ingreso para el 81% de los mayores de 65 años es el seguro social.
El 37.8% de los jefes de hogar son mayores de 65 años. Eso representa sobre 145,000 hogares. En fin, un % demasiado pequeño de nuestra gente tiene acceso a una buena alimentación, y eso no es lo mismo que decir acceso a comida chatarra, a una educación estable y adecuada, a vivienda adecuada, a la ausencia de violencia cotidiana, a un ambiente sano, a la salud. 2/3 partes de nuestra gente informa que ha considerado mudarse para recibir mejores servicios de salud. Muy pocos tienen acceso a estos y a otros bienes que nuestra sociedad valora. Y no podemos hablar de la justicia sin entrar en la dimensión de la equidad. No es justo lo que no es equitativo. Recordando otra vez al filósofo Aristóteles, la equidad es una corrección de la justicia legal, cuando la aplicación de la ley resulta en una injusticia. Por tanto, para saber dónde radica la equidad, hay que manejar la realidad. Y no es aquella construida por los manejadores de discursos políticos o aquellos acomodados a los intereses particulares de unos pocos. Esto es lo que destapó María. En nuestro país no hay equidad, no hay justicia, no hay la justicia que propende a la sana convivencia. No hay verdadera justicia. Pero sí hay quienes la añoran, sí hay quienes creen en ella, quienes luchan por ella. Yo creo en la justicia y en quienes luchan por ella, y sé que ustedes que me escuchan también. Es en este punto que tengo que regresar a nuestra función como abogados y abogadas. A pesar de haber sufrido directamente los embates de María, muchos de ustedes no se quedaron en el pozo de la paralización. Pusieron sus destrezas y su humanidad al servicio de los demás, enfrascados directamente, como detalló el presidente, en la justicia como ente reparador. Muchos de ustedes se unieron a organizaciones sin fines de lucro porque, como resultado de María, renació en nosotros la empatía, la capacidad de sentir con los demás. Y de ahí nacieron o se fortalecieron grupos y organizaciones para ayudar a los que sufrieron, más allá de no tener energía eléctrica, a los sin techos, a los sin agua, a los sin comida, a los sin medicinas, a los sin plantas eléctricas, a los sin caminos para entrar y salir de sus comunidades. También han surgido organizaciones dedicadas a fortalecer a esas organizaciones sin fines de lucro y comunitarias, que por cierto constituirán de ahora en adelante una verdadera fuerza de fiscalización en la democracia que nos toca reconstruir. En mi carácter personal me honra ser miembro de la Junta de Directores de una de estas, la Coalición Legal para Puerto Rico. Nos proponemos establecer una red de abogados y abogadas voluntarios para ofrecer asesoramiento a organizaciones sin fines de lucro. Y yo aprovecho, perdonen que aproveche para hacer un anuncio no previsto, aprovecho para invitarlos a participar en este esfuerzo. Otra muestra de abogados y abogadas haciendo justicia para nuestro pueblo. Y cómo olvidar a la judicatura, que ha sido gran parte de mi vida. Los jueces y las juezas y la justicia. Se pueden escribir tomos y tomos adicionales sobre este tema. Qué mucho escuchamos que los jueces tienen que limitarse a aplicar la ley y que interpretar la ley significa no ir más allá del sentido literal de su texto, porque si no se comete un acto de invasión a la función legislativa. Es decir, que los jueces y las juezas no deben encargarse de velar porque haya justicia en las leyes.
Les basta con aplicarlas a todos por igual, salvaguardando, claro está, el debido proceso de ley. Y aún para interpretar la Constitución, un documento cuya vigencia, cuya vida misma, depende de que sus normas se interpreten teniendo conciencia del paso del tiempo. Hay jueces que insisten en atarnos a la zapata original mediante la llamada interpretación constitucional originalista. Quienes me conocen, y gracias al doctor, pues se les ha recordado, quienes me conocen saben que discrepo de dicha visión vehementemente. He advertido reiteradamente del peligro que representa para la justicia plantearnos las controversias estrictamente en términos de normas y precedentes, recurriendo a la visión distante de la abstracción. He postulado que abrazar ciegamente el falso principio de la objetividad o la neutralidad sin reconocer la subjetividad humana es germen de la injusticia. He intentado siempre recordar que quienes pretenden impartir lo que Aristóteles llamó la justicia correctiva deben partir de sus propias experiencias y expectativas personales, reflexionar sobre ellas y esforzarse por entenderlas del otro. Solo así pueden liberarse de sus prejuicios. Al interpretar la ley y razonablemente hacerlo sin arbitrariedad. Y eso es lo que quiere decir, ¿verdad? La discreción, una interpretación razonable, no arbitraria. Y ello nos lleva a la tan cacareada compañera de la justicia, la verdad. Es correcto afirmar que se hace justicia mediante la búsqueda de la verdad. Eso es lo que se hace todos los días en los tribunales, claro que sí. Pero no estamos hablando de la verdad, esa metafísica y absoluta del modernismo clásico. El derecho no busca, no puede buscar esa verdad con mayúscula. Por el contrario, en su búsqueda de la verdad, el derecho tiene que reconocer la complejidad de la experiencia humana. Los jueces y las juezas son llamados a intervenir en esa complejidad para emitir lo que Pierre Bourdieu llama la palabra autorizada que termina los conflictos en nombre de todos y frente a todos. Esa palabra autorizada no es algo abstracto, recae sobre las personas, las relaciones humanas, las instituciones públicas y privadas y los grupos sociales. Encuentra respaldo en la Constitución y las leyes y en el poder de las instituciones públicas que la ejecutan, pero su validez, su justicia, no surge de la aplicación mecánica de la ley, sino de los valores encarnados en la decisión judicial. Compañeros y compañeras, soy consciente de que este llamado a contextualizar, a humanizar las actuaciones jurídicas, pues puede sonar como algo extraído de una clase de teoría del derecho. Mis excusas, porque es difícil dejar de ser profesora de derecho. Pero es igualmente abstracto y teórico aseverar que la ley se puede aplicar con completa objetividad y neutralidad. En la era post-María, la contextualización y la humanización de la actuación jurídica y de la defensa de la justicia ya no es algo abstracto. Se ha convertido en algo real y concreto. Más aún, María ha fortalecido la preocupación y la ocupación por la justicia, que debe ser hoja de ruta imprescindible para todo abogado y toda abogada. La práctica del derecho, hoy más que nunca, requiere saber leer los mapas que marcan las diferentes rutas hacia la justicia. Navegamos en mares difíciles y nos tientan más que nunca las sirenas. Nos acechan Escila y Caribdis, ¿recuerdan Escila y Caribdis? Que por poco acaban con Ulises. Hay que tener la mente clara y el ojo bien puesto en el puerto donde debemos atracar. La justicia debe proveer también la hoja de ruta que deben seguir fielmente nuestras escuelas de derecho, nuestros profesores
y profesoras. No es cuestión de enseñar qué es lo que dice el texto de la ley, qué es lo que dice la última jurisprudencia. También debe ser lista de cotejo la justicia para los y las estudiantes que deseen una educación legal de alto calibre, imbuida de los grandes valores que hacen de la abogacía una de las más honrosas profesiones. Además, el deseo de justicia nos brinda la posibilidad, el tema para un diálogo, no solo entre abogados y abogadas, o entre estos y los jueces y juezas, sino entre estudiantes y profesores, y entre todos los profesionales del derecho y las comunidades que componen nuestra sociedad, partiendo de la afirmación de que la justicia es un bien posible, un bien alcanzable, podremos construir un nuevo Puerto Rico, no reconstruir el anterior plagado de injusticias. Tras el paso de María, las premisas inarticuladas han dejado de serlo. Se presentan clara y crudamente en toda su fealdad. El destape ha puesto sobre la mesa el tema de los valores, el diálogo, la argumentación legal, la adjudicación, la enseñanza del derecho, todo debe centrarse en el tema de la justicia. Compañeros y compañeras, más allá de la justicia que procuramos para nuestros clientes, sean individuos, organizaciones o comunidades, está la justicia para nuestro pueblo, ese con el cual renovamos nuestros votos de amor tras el paso de María. Un pueblo que en muchas dimensiones y desde hace muchos años aguarda pacientemente por la justicia. A pesar de que en ocasiones nos debilitamos, no olvidemos, como dijera el filósofo Voltaire, que los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos, más pronto o más tarde. En algún lugar leí, mis excusas por no recordar dónde, que los parchos de la caridad no pueden tapar los agujeros de la injusticia. Les invito Gracias. Por último, les invito a recordar el ejemplo de Cristo cuando enfrenta a los mercaderes del templo y los echa del templo. Ante la injusticia tenemos que indignarnos. Muchas gracias. En agradecimiento a una juez que esta institución aprecia, quiere, valora y honra, le estamos confiriendo el afiche de esta asamblea. Muchas gracias. Para que lo tenga siempre a su lado. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.